Vamos a entrar directamente en la palabra, vamos a orar al final. Esta mañana nuestro tema se llama No que sea perfecto. Es un tema que tiene que ver con el elemento de algo que puede desarrollarse negativamente dentro de nuestra personalidad cuando estamos creciendo en el Señor. Parecería contrario a que estamos creciendo esto, pero a veces se va creando algún tipo de orgullo espiritual, alguna forma de juzgamiento a los demás, porque estamos haciendo lo que debemos y porque nos sentimos que estamos bien, y a veces perdemos un poquito la perspectiva que realmente somos alguien que está en proceso. Quiero empezar con un pasaje que está en el capítulo 3 de Filipenses, a partir del verso 12 al 14. Pero quisiera antes referirme al contexto o el tiempo en que esto está escrito. Lo escribe el apóstol Pablo y ya tenía muchos años de ministerio, ya había fundado iglesias, ya había establecido ministerios, había pastoreado algún tiempo en algunos lados antes de partir para otro lado, levantado líderes. Estamos hablando de una persona que tiene años en el ministerio y que a pesar de todo ello se expresa en los términos que vemos en el verso 12. El primero dice, no que lo haya alcanzado. Está hablando del ministerio, de la llamada. Estaba consciente que faltaba camino por delante. Y aquí es donde encontramos esta frase sobre la cual quiero centrarme esta mañana. Dice, ni que ya sea perfecto. Una de las cosas más maduras es estar consciente de nuestras debilidades, estar consciente de que siempre necesitamos un proceso de Dios en nuestra vida. Lamentablemente, el tema religión es una de las cosas más terribles que endurecen el corazón del hombre en este sentido. Vamos a ver ahí un pasaje que está en los evangelios y que nos ilustra claramente la reacción de la gente cuando cree que ellos están muy bien. Ahora, dice que ni que sea perfecto, sino prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Esta es nuestra mentalidad diaria. Sabemos que no hemos llegado, sabemos que no somos perfectos, sino vamos hacia adelante, caminando siempre a buscar aquello por lo cual el Señor tomó nuestras vidas. Cuando veo el video hace unos momentitos, veo que ese es el fruto, dice fruto de amor. Y ese es el fruto realmente que el Señor espera en nuestras vidas, precisamente a través del crecimiento, porque somos sensibles a las necesidades que tenemos alrededor. Y es un punto elemental dentro de la iglesia de Dios. Dice el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Una de las cosas que nos pueden atar es un pasado, alguna situación. Hace muchos años yo leí un libro que llegó mucho a mi corazón, donde hablaba que nos pueden atar las cosas buenas o malas. Haber tenido algo muy bueno, tener un gran éxito en algo, puede ser una atadura para seguir adelante. Igualmente, haber fracasado, haber tenido algún tipo de problema, también puede atarnos a no querer seguir hacia adelante. Y Pablo estaba claro, por eso dice, yo olvido lo que queda atrás. Y termina este pasaje en el verso 14, esta porción, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es lo que es que llevamos hacia adelante toda nuestra vida. Esa meta, esa visión, y sabemos hacia dónde vamos y anhelamos cada día servirle más y anhelamos hacerlo de la mejor excelencia y ser nosotros mismos cada día mejores cristianos, mejores personas, mejores servidores de Dios. Ahora, volviendo a nuestro punto, no que sea perfecto. Ya vimos que alguien de la talla de este apóstol estaba consciente de eso. En Eclesiastés 7:20 nos escribe otro varón sabio que es Salomón y dice, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta es una realidad bien tremenda, como le digo, que puede ser que tengamos un año, 10 años, 20 años, 30 años en el Evangelio, vamos a tener ese tema en nuestra vida. Y claro, más adelante vamos a hablar
que no es que perseveremos, no es que vivamos en el pecado, sino tenemos fallas que muchas veces van a llevarnos a caer prácticamente. Ahora, en Mateo capítulo 7, tomando ese contexto, viene Jesús en el versículo 1 y da esta exhortación. Ahora la vamos a entender en ese contexto. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Dentro de todas las cosas de la vida, como padres, como pastores, como jefes, a veces en las empresas, siempre tenemos que llamar la atención a alguien, siempre tenemos que corregir, siempre tenemos que disciplinar. O sea, esto no es fuera de ese contexto. Lo que quiero decir es que no podemos tomar tampoco una posición de simplemente yo no digo nada porque yo también fallo. No, hay cierta circunstancia y cierto entorno donde corregimos, donde disciplinamos. Cuando Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados, está hablando fuera de ese contexto puramente, está hablando directamente al pueblo. Y le dice, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados y con la medida que medís, os será medido. ¿Por qué miras a la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí Jesús utiliza algo que se llama una hipérbole para ilustrar que muchas veces podemos caer en un momento determinado en ser correctores de cosas que nosotros mismos no estamos viendo en nuestra propia vida. Por eso esta es una reflexión a nuestro interior. Es una reflexión a que tenemos que estar muy claros de que nuestro ojo realmente está limpio para poder entonces ayudar a alguien que tiene una basura en el ojo. Ese es el punto de esto. Dice el verso 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo. Ser cristiano es una responsabilidad. O sea, no podemos caer nunca en el tema de no me mire a mí, mire a Cristo. No, lamentablemente los hermanos me van a ver a mí primero que a Cristo. Y más vale que miren a Cristo en mí. Entonces, por eso es que hay tantas veces mal testimonio dentro de la propia iglesia. Además, también se desarrolla un sentido de que el liderazgo y que aquellos que tienen una posición de eminencia dentro del ministerio sean perfectos. Ese es otro tema. Hay varios problemas que vemos derivados de esto. Y es cuando entonces cualquiera puede cometer un error, cualquiera puede fallar, vamos a orar, vamos a ir a visitar, pero que no vaya a ser un líder porque no lo comemos. Ya queremos ver qué hacemos porque qué bárbaro. Entonces, todo esto es parte de entender que nosotros no somos perfectos ni lo hemos alcanzado. No importa la posición en que Dios nos tenga, no importa el tiempo que hemos caminado en las cosas del Señor, sigue habiendo un grado de imperfección, sigue habiendo un grado de algo que Dios está haciendo. Por eso la palabra dice que el que ha comenzado la buena obra la va a continuar hasta el día del Señor. O sea que el día que el Señor venga y nos arrebate o el día que nos llame a su presencia, ese día verdaderamente va a haber un cambio, la parte última del cambio en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero mientras ese tiempo no llega, vamos a seguir viviendo la batalla de Pablo en Romanos 7. O sea, hago lo que no quiero no hago, entiendo que la ley es buena, veo otra ley que se levanta en mis miembros. O sea, es una guerra que tenemos que estar muy conscientes y claros de ello, y es precisamente los que nos permiten madurez, tener un posicionamiento para poder disciplinar, para poder realmente corregir, etcétera. Fíjese que tal vez lo más cercano que vemos dentro de nuestra propia vida es como padres. O sea, muchas veces corregimos cosas y a veces el niño va a salir, papá, pero tú lo haces. O sea, el tema del ejemplo es tremendo en esto y por eso es importantísimo entender todo este pasaje y comprender dónde es que estamos parados en las cosas del Señor. También otro elemento que es lateral de esto es también el tema que nos habla
de que en Cristo ya somos perfectos. O sea, parecería ser contradictorio. Eso está en el mismo capítulo 3 de Filipenses. Dice no que sea perfecto y más adelante dice lo que somos perfectos, esto sintamos. Pero esto es un tema que se llama teología posicional. Claro, el Padre nos ve a través de la cruz y nos ve a través de Cristo y por supuesto que somos perfectos. Somos perfectos en Él. Por eso el día que Él venga, el día que Él nos llame a su presencia, estamos listos porque estamos a cuentas con el Señor. Pero de ello a que en nuestra realidad, en nuestra relación con los demás, tengamos esa perfección, ese es el proceso que se está llevando a cabo. Y por eso es importante ir hilvanando estos elementos, estos pensamientos teológicos, irlos construyendo de esa manera, porque eso es lo que nos hace comprender nuestra realidad de quiénes somos en Cristo, pero también de quiénes estamos siendo hechos en Cristo Jesús. Vuelvo al tema. Al final dice, hipócrita, dice el verso 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si en algún momento de la historia de Jesús se vio esto de una manera clara, fue con las diversas corrientes teológicas del tiempo en que él vivió. Los fariseos, los saduceos, habían varios. Además, estaban rodeados de un montón de doctrinas de origen griego, estoicos, epicúreos. Había tanta cantidad de pensamientos y de todo esto que Jesús tuvo que ser muy duro en la forma como expresó todas estas situaciones. Y vamos a entrar a ver un pasaje ahorita que nos ilustra perfectamente por qué Jesús es tan duro con el pueblo cuando los trata hipócrita, cuando les dice que vean primero la paja, que no vean la paja en el hermano, sino la viga en su propio ojo. Vamos a entender por qué. Y es un pasaje sencillo, pero que nos muestra cuál es el tema de la cultura religiosa que tenían en el tiempo de Jesús y que lamentablemente se ha prolongado por el tiempo de los tiempos de la iglesia e incluso el día de hoy seguimos teniendo muchas veces ese tipo de legalismo dentro de las propias congregaciones. Vamos a ver en el capítulo, ahorita le digo, capítulo Juan capítulo 8, empezando en el versículo 1. Aquí tenemos un pasaje que muestra algo del diario vivir en el ministerio de Jesús, pero lo que nos permite ver con una profundidad tremenda lo que hemos venido sentando como bases. No hay hombre que no peque, no es que seamos perfectos, estamos siguiendo en un proceso, todo esto, y la palabra tan dura de no juzguéis, porque seréis juzgados, y todo esto que vimos de labios de Jesús. Ahí amarramos los elementos. Dice, Jesús fue al monte de los olivos, Juan capítulo 8, verso 1. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado, él les enseñaba. Ese es el punto donde se está dando la historia que nos va a ser narrada. Entonces los escribas y los fariseos, recordemos que era la élite religiosa de Israel, eran los miembros del Sanedrín, eran los maestros de la ley, los que conocían la palabra, porque además en el contexto histórico, el trasfondo del tiempo de Jesús, no cualquiera iba a estudiar la palabra, no cualquiera tenía ese nivel de crecimiento y de conocimiento en la palabra. Eran los escribas y fariseos y le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. De acuerdo con la ley de Moisés, si encontraban a alguien en adulterio, la ley lo que mandaba es que lo mataran a pedradas, así como usted lo oye. Entonces, ¿cuál era la tentativa de lo que esta gente buscaba? Realmente no era que les interesara que se corrigiera a esta mujer o que se hiciera justicia, no. Ponían a Jesús en un punto que si él decía que no, o sea, desde el punto de vista gracia, misericordia, la perdona,
estaba yendo en contra de la ley de Moisés. Entonces podía ser acusado. Miren, un maestro que él mismo quebranta la ley, él mismo dice que no cumplamos lo que dice Moisés. El otro lado era que si decía, no, miren, apedréenla, pues. Entonces se ponía en problema con las autoridades civiles, que eran los romanos, porque estaban mandando a matar a alguien que no les era permitido de acuerdo con la ley de Roma. Entonces era un punto bien estrecho, pero el fondo de todo el asunto era que en realidad no les interesaba si sí o no la mujer debía ser corregida o estaba mal. Lo que les interesaba era ver cómo podían poner en problema a Jesús con esto. Y por supuesto, sin ninguna misericordia hacia la mujer. Otro tema que vemos ahí interesante, aunque no se menciona en forma específica, es que en la ley de Moisés hablaba de matar a pedradas al hombre y a la mujer. Curiosamente vienen y traen a la mujer. Yo siempre he preguntado en el pasaje, ¿y el hombre dónde está? O sea, vemos una discriminación, vemos tantas cosas que son del contexto de la misma gente en medio de la cual Jesús desarrolló su ministerio. Le recuerdan que en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y ahí le tiran el punto. Tú pues, ¿qué dices? A ver, vamos a ver qué es lo que, contra quién lo podemos acusar. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Aquí hay un tema interesante. La palabra no dice que estaba escribiendo. La palabra solo dice que estaba escribiendo, imagino una especie de arenita, algo así, pero se puede deducir de una forma clara que lo que estaba poniendo era una lista de todas las vigas en los ojos de los que le habían traído a la mujer. Eso era lo que estaba poniendo. O sea, en otras palabras, robar, hacer tal cosa, tal otra, de tal manera que dice la palabra que él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra contra ella. O sea, una cosa tremenda, porque todo el mundo se identificó con lo que estaba escribiendo. Y hay un tema aquí, dice que nuevamente se inclinó al suelo, verso 8, y siguió escribiendo. Imagino que siguió sacando la lista de todas las vidas. Pero ellos, al oír esto, y aquí hay un tema interesante, acusados por su conciencia. Ese es el punto más importante para que seamos maduros en este tema de juzgar. Acusados por su conciencia. O sea, él no dijo, mira, Pedro, tú hiciste esto, mira, fulano, tú hiciste esto otro, mira, María, tú hiciste... No, no era necesario. Ellos se identificaron solos y su conciencia los acusó. Fíjense qué interesante esto. Y empezaron a salir uno a uno, dice, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Hermano, esto no es cosa de edad. O sea, imagino, los más antiguitos se sintieron señalados, sintieron que estaban mal, sintieron que puso el dedo en la llaga y no se iban a atrever a apedrear a aquella mujer, porque fue cuando pudieron comprender que tenían una viga y estaban viendo una paja en el ojo ajeno. Pero los postreros también, o sea, que se fueron yendo. Me da risa, el pasaje lo presenta como que por edades, o es que se fueron yendo. La cuestión es que al final no quedó nadie. Imagínense eso. Dice que se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, se fueron todos. Y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y esa es la enseñanza. Por eso le digo, traemos esto a lo que él enseñó directamente de la paja y la viga, lo llevamos hacia el principio del entendimiento de un apóstol maduro que entiende que todavía no es perfecto ni lo ha alcanzado. Y este es el tema del cual estamos centrándonos dentro de todas las congregaciones, porque este no es un tema para una iglesia, es un tema en general.
porque todos tenemos esto en nuestra vida y muy fácilmente podemos volvernos jueces. Ese es el problema. Y como le digo, lamentablemente, en el caso de los fariseos y los escribas, su mismo grado de conocimiento de las escrituras, su mismo cumplimiento a letra muerta de la ley, más otros 600 y pico de mandamientos que le habían sido añadidos a la ley, los hacía sentirse jueces, los hacía sentirse que ellos no tenían nada de qué arrepentirse. Recuérdense la otra parábola de Jesús, el fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. Uno estaba en la puerta, ni siquiera se atrevía a entrar, pidiendo que Dios le fuera propicio, mientras que el otro estaba allá adentro presumiéndole a Dios de lo bueno que era. Yo te doy diezmos, yo ayuno, yo hago, yo vuelvo. O sea, es parte de lo que puede corromper lo que es la madurez cristiana, el tema de lo que es el juzgamiento. Por eso lo estoy abordando esta mañana. Como le digo, es un tema para cristianos maduros. Este no es un tema para alguien que está empezando, no es un mensaje evangelístico. Es completamente un tema de cristianos maduros para que tengamos los pies sobre la tierra y comprendamos perfectamente siempre de nuestras propias debilidades. El Señor dijo, misericordia quiero y no juicio. Estar conscientes de esto es lo que nos lleva a una posición de tener misericordia, de querer bendecir, de querer ayudar. Y este es precisamente el llamado que el Señor puso sobre su iglesia, y por eso hice la excepción de lo que es la teología posicional, que es cómo nos ve Dios, y hice la excepción también de la posición cuando sí hay que disciplinar, hay que juzgar, hay que castigar, etcétera, porque esto no divorcia aquello de lo otro tampoco. Ahora, veamos algo más. Verso 11. Ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y aquí vamos a sacar varias enseñanzas de esto. Vete y no peques más. Uno de los temas más mal comprendidos en las epístolas de Pablo es la gracia. Por eso Pablo plantea, por ejemplo, en el principio del capítulo 6, y dice que pues pecaremos para que la gracia abunde. Y de una vez se responde y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado no perseveraremos en el pecado. Y esto lo vuelve a retomar al final del capítulo 7 también. O sea, el punto acá, mi amado, es que la gracia no es licencia tampoco de seguir pecando. Y por supuesto, le dice, vete, es un perdón, pero no peques más. Aquí el punto es que se ven varios elementos. ¿Cuál era la mentalidad de los religiosos? Y venían acompañados de una turba. O sea que habían muchos ahí que no eran religiosos, pero la gente es barata para eso. Por eso es que hay tanta protesta, por eso es que la gente va, a veces no saben ni por qué, pero ahí están. ¿Por qué? Porque hay que echarle la culpa a alguien, hay que pedirle cuentas a alguien. Es como una naturaleza humana esto, ¿me comprende? Entonces, dentro de la iglesia viene a pasar también. Y le voy a decir, cuidado con aquellas cosas donde las espiritualizamos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya supiste, la fulana, sí, que bárbara, ¿verdad? ¿Cómo hizo eso que no se cito? Y a la media hora de estarla pelando, terminan y dicen, sí, pero hay que orar por ella. ¿Me entiende lo que quiero decir, mi amado? Ese espíritu que muchas veces se mueve dentro de las propias congregaciones y se mueve dentro de las familias también, donde tenemos que aprender a tener misericordia. Tenemos que aprender a que también la misericordia no es licencia para seguir en las mismas. Por eso le dijo, mujer, yo tampoco te condeno. Y eso solo él lo podía hacer, el perdón, pero vete y no peques más. Ese era el requerimiento del perdón. Ahora, gracias al Señor, porque ese vete y no peques más tiene que ser continuo en nuestra vida, mi amado. Y aquí es donde entro en la parte final, que tal vez no nos va a gustar mucho. O sea, no es solo que el Señor nos perdonó y nos fuimos y ya no peco. No, la naturaleza vieja la seguimos llevando. Nunca me olvido una visión que contaba un hermano en un libro
donde una noche despertó y sentía un mal olor y se sentía atrapado. Y sentía que le agarraban los pies en la cama. Y cuando en la penumbra vio, había una persona ya media podrida que lo tenía agarrado los pies. Y el hombre se asustó y empezó a clamarle al Señor. Y el Señor le dijo, es el hombre viejo que no te deja caminar siempre. Fíjense que nunca se me olvidó eso, porque el tema es cómo vencemos ese caminar, cómo vencemos hacia ese hombre viejo que siempre vamos a llevar, hermano. Porque ese es el punto. Por eso el apóstol Pablo, ahí empecé, no que sea perfecto ni que lo haya alcanzado, sino prosigo. Y mejor me olvido de lo de atrás y voy para adelante. Porque va a venir un día en que suene la trompeta y ese día sí, yo creo que con un bate vamos a agarrar al hombre viejo y le vamos a decir, hoy sí te quedaste aquí. Pero mientras ese tiempo no llega, tenemos que ser muy conscientes de pelear con nuestra propia naturaleza y pelear en el sentido también de no juzgar para que no seáis juzgados. ¿Entiende dónde empata esta situación? La gracia no es licencia de seguir pecando. Jesús nos perdona en base a su mismo sacrificio de la cruz. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente en la religión no entiende esta verdad? Que lógicamente viven una vida de sufrimientos, de sacrificios, de ofrecimientos, que entre más duelen y pesen son mejor, porque saben que no están en un estado limpio, entonces tienen que estarse limpiando, limpiando, limpiando. Y ahí viene todo el sistema de fiestas religiosas donde se está volviendo a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Pero ¿cómo nos lo presenta la palabra desde el punto de vista de la doctrina cristiana? Este es un tema diferente, cómo Dios ve esto. De lo que está consciente es que no hay hombre que no peque y siempre seguimos fallando, pero hay una palabrita por ahí que es muy importante. Dice que los que estamos en Cristo no perseveramos en el pecado. La palabra perseverar es la gran diferencia ahí. No es lo mismo que usted se tropezó en una piedra y se cayó, a que usted toda la vida anda arrastrándose. Son dos cosas muy distintas y el perseverar es una forma de vida. Por eso el testimonio, cuando vemos que alguien realmente encontró al Señor, es que ese cambio de vida, decía un predicador, nunca se me olvidó, que ahora ama lo que aborrecía y aborrece lo que amaba. Ese es el punto del cambio que Dios hace en nuestras vidas. Ahora, veamos esta última parte. Le invito conmigo a ir a Primera de Juan. Vamos a ver algunos versículos en el capítulo 1 y también vamos a ver el principio del capítulo 2. Aquí vamos a explicar esto y lo vamos a amarrar con lo que hemos venido estudiando. En Primera de Juan 1:2 dice que si decimos, algo antes que entrar en esto. Esta carta y todas las cartas no están escritas al que no conoce a Cristo. Estamos claros con eso. Las cartas no son para el que no conoce a Dios. Los evangelios sí, porque los evangelios tienen mensaje evangelístico, pero las cartas están escritas y así empiezan. A la iglesia, a los hermanos de Casa Josué, allá en la zona 13, ahora conectados por Zoom. Así empiezan las cartas. O sea, son al cristiano, son al Hijo de Dios. Y por eso es importante entender ese contexto por lo que dice en el versículo 8 que vamos a leer. Dice, si decimos que no tememos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, esto hay que entenderlo a la luz de toda la estructura de la revelación progresiva de Dios. Porque lo que está diciendo es, hermanos cristianos, hijos de Dios, no digan que no pecan, porque entonces estarían engañándose a ustedes mismos y no estarían en la verdad. Y eso es lo que está haciendo. Ese es el contexto que está tocando acá. ¿Por qué? Porque no es que seamos perfectos ni lo hayamos alcanzado. Allí es donde empatamos este punto con este otro. Pero aquí lo que está tratando en el contexto es cómo Dios trabaja con nuestra vida en ese periodo mientras estemos en esta tierra
y desde el momento que hemos nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no tiene la experiencia, el conocimiento de la obra de la cruz y que ha experimentado la salvación, difícilmente podría entender algo como esto. ¿Por qué? Porque peca y no le afecta. Decía un hermano, nunca se me olvidó tampoco, hay cosas que oigo y se me quedan grabadas por muchas situaciones, pero decía que cuando nos convertimos al evangelio, Dios nos inutiliza para ser pecadores. Y fíjense que me interesó cuando lo fue desarrollando. ¿Por qué? Porque usted ya no puede vivir la vida de antes y sentirse bien. Así de sencillo. Es más, una cosita que sabemos que está mal con Dios y andamos buscando el rinconcito para ponernos a cuenta. ¿Es cierto o no es cierto? A veces nos hacemos los duros ahí, que nos peleamos con la señora y sabemos que el sol no se debe poner sobre nuestro enojo, pero mañana me contento y usted no pasa la noche tranquilo. ¿Es cierto o no es cierto? No me lo van a negar las parejitas por ahí. O sea, ahí estamos molestos. Y al final me da risa porque a veces uno se voltea para pedir perdón y se encuentra con el cónyuge ya listo para también pedir perdón. Esa es la obra del Señor en nuestra vida, hermano. Cuando no es que no fallemos, sino cuando fallamos somos inútiles de seguir viviendo dentro de esa vida. ¿Me entiende? Y eso es parte de la experiencia cristiana. Es parte de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Es parte de lo que el Señor sigue haciendo día a día. Y por eso el primer punto es entender que sí tenemos pecado. Claro, no digo de forma permanente, esto es una continuidad de limpieza del Señor en nuestra vida, pero no podemos decir no tenemos pecado, dice que nos engañaríamos a nosotros mismos. Y le voy a decir, la persona que se engaña a sí misma, creyendo que ya es tan santo, santón, es el que juzga, es el que mira la paja, es el que dice hay que apedrear. Precisamente por eso. Eso le digo, esto es parte, este mensaje no es para creyentes nuevos, es para gente que está madurando en las cosas del Señor. Y por supuesto, para todo el que está empezando, mejor que lo oiga de una vez, porque esa es parte de la maduración y el crecimiento que tenemos en nuestra vida en Cristo Jesús. Y déjeme decirle, es una de las experiencias más bellas ver cómo el Señor me redarguye. ¿No se ha fijado en eso? Dice que el Espíritu nos redarguye. Nuestra conciencia nos llama la atención. O sea, hay todo un equipo preparado para jalarte la orejita y decir, bebé, vení acá. Eso no estuvo bien. Hay que poner a cuenta eso. Mire, bendita misericordia de Dios por eso, hermano. Porque aunque haya esa lucha que dice Pablo en Romanos 7 que platicamos, que si no tuviéramos al Señor, la conclusión sería muy dura cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entonces entra la gloria cuando dice, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Miren qué belleza eso, hermano. Qué belleza saber que en mi propia naturaleza, en mí, como dice Pablo, muchas veces no está hacer el bien, y paro haciendo lo que no quiero, pero qué belleza saber que en Cristo Jesús tenemos misericordia, tenemos perdón y Él está tratando en nuestra vida y en nuestro corazón. Y le voy a decir, cada día se va fortaleciendo más mi corazón, cada día el hombre nuevo va siendo más fuerte. Decía mi pastor que al hombre viejo no le pongan ni plato para que él se muera de hambre. Alimente al espiritual. Y esa es una gran realidad de la vida que estamos viviendo. Ahora, decimos que nos engañamos si decimos que no tenemos pecado. Pero en el verso 9 viene la salida. Mire qué belleza al Señor. Si confesamos nuestros pecados, o sea, no está diciendo no tienes, lo que está diciendo es confiésanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Una de las armas favoritas del enemigo, ¿sabe usted cuál es? Ya no pidas perdón, hombre. A los 10 minutos ya vas a fallar otra vez. Otra vez venís a pedirle perdón por lo mismo al Señor. No, hombre, ya. Mejor viví así, si al fin nunca vas a cambiar si no has cambiado. Esas son las tremendas mentiras del diablo y que muchos cristianos lamentablemente se las creen. Y entonces ya no quieren servir, ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Ah, no, hermano, es que yo no soy digno. Pues le tengo noticias, yo tampoco. El que es digno es mi Señor que murió en la cruz por nosotros. Sí, es una cosa de entenderla de esta manera clara. Oh, sí, hermano, pero mire, y puedo fallar, y vuelvo a fallar, y vuelvo. Bueno, ¿cuántas veces le dijeron a Pedro que perdonara, hermano? El pobre Pedro con miedo le preguntó al Señor. Dijo, ahorita me pego un coscorrón el Señor, un bibliazo. Le dijo, Señor, ¿y cuántas veces perdono a mi hermano? Hasta 7. ¿Y qué le contestaron, hermano? Le contestaron más de 1440, algo así, veces. 70 veces 7. Imagínense cómo viene una respuesta y alguien que está diciendo que perdonemos de ese tamaño, ¿estará dispuesto a perdonarnos él a nosotros de ese tamaño, hermano? Y claro, todo esto en el equilibrio. Esto no es licencia. Ya vio como el Señor siempre me perdona. Voy otra vez. No. Por eso dice, pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera. Son balances en la vida cristiana. Sé que no soy perfecto, sé que no lo he alcanzado, sé que peco, pero si confieso mi pecado, Él me perdona y me limpia de toda maldad. Y una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esa es la vida cristiana. Y voy a volver a venir a pedir perdón, y una vez y otra vez, porque tengo esa lucha en mi carne, en ese que se levanta y ahí anda viendo cómo me mete zancadilla, etcétera, y el diablo que no se duerme queriendo decirme que mejor ni vuelva a pedir perdón porque ya soy un hipócrita. Mire, hay tantas cosas de esa batalla que tenemos que luchar. Y le voy a decir, mi amado, esa no es una batalla que se pelea directa con el diablo, ni que se pelea con la iglesia o con el mundo. No, esta es una batalla entre usted y usted. Imagínense qué tremendo es. O sea, tenemos al enemigo no en casa, lo tenemos allá adentrito, hermano. Y también no caigamos en el error que hago algo así porque estoy endemoniado. Porque entonces fácil sería, le echo fuera al demonio de esto y se acabó el problema, pues. Pero no es así. No podemos echar fuera la carne. Ese es el punto de la teología de esto. Porque iban épocas en que todo era echar fuera demonios. No, fuera. Alguien estornudaba y hay que echarle fuera el espíritu de gripe. Hoy en día estaríamos echando fuera el COVID. Pero le digo, no es ese el punto. Es una lucha interna. Pero queremos tener ese balance, que sabemos nuestra debilidad, pero que en esa debilidad es donde el Espíritu se fortalece. Es donde el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es donde peleamos la verdadera batalla de fe. Fíjense que es interesante. No es irse a pelear con los hermanos de la iglesia de allá enfrente porque no piensan como yo. No. Es pelear dentro de nosotros mismos por querer ser cada día mejores y dejar que la obra del Señor siga haciéndose dentro de nosotros. El tema de lo que se llama consagración no es otra cosa que, Señor, heme aquí, haz en mí tu voluntad. Ese es exactamente el tema de la consagración. Y claro, va a doler. Ayer me mandaba una de mis hijas algo que me gustó. Decía, Dios no te dijo que no te iba a picar la serpiente. Lo que dijo es que el veneno no hará efecto sobre tu vida. Y eso me gustó, hermano, de veras. Porque a veces nos golpean, a veces pasamos situaciones duras. Usted sabe la situación que me ha tocado vivir. Pero le digo, en medio de todo esto, yo sé que mi Señor vive y sigue sentado en el trono y sé que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé hasta el fin del mundo.
¿Y sabe por qué solo dice te dejaré, no te dejaré y te desampararé hasta el fin del mundo? Porque cuando el fin del mundo sea, entonces ya nosotros somos los que estamos directamente con Él. Fíjese cómo la cosa se cambia dentro de esto. Terminemos de ver esto. Capítulo 2, primera de Juan, verso 1 y 2. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, imagínense, les está diciendo, mire, no se engañen que no tiene pecado. Y si peca, confiéselo que el Señor lo limpia. Dice, esto os he escrito ¿para qué? Para que no. Yo le pondría así letra grande el no. Para que no pequéis. Fíjese qué tremendo, hermano. Este debe ser una exhortación, no a que, bueno, entonces el Señor siempre me perdona, sino a no provocar que me tenga que estar perdonando. Ese es el punto. O sea, a dejar en el Señor lo mejor que Él está haciendo de mi vida. Ese es el punto de esto. Y una de esas cosas que el Señor quiere en mi vida es no juzguéis para que no seáis juzgados. Todo lo que hemos venido platicando. Si decimos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, fíjese que además que dice que si confesamos, Él es fiel y justo y nos perdona y nos limpia. Mire ahora esta belleza acá. Y mis hermanos abogados, estoy viendo a Jorge, entienden esto perfectamente bien. Oiga esto. Abogado tenemos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se puede imaginar qué abogadito el que nos dio el Señor? Imagínense, nos da a alguien que nos ayude en nuestra debilidad, que intercede por nosotros, que vive en nosotros como su templo. Imagínense, nos da toda una luz de la palabra que toma el Espíritu y la revela a nuestro corazón. Y por si fuera poco, por aquello del viejito que anda ahí todavía trastraviando y a veces pecando, te pongo un abogado que viene delante del Padre por ti, y es Jesucristo el justo. Mire qué belleza esto, hermano. Perdóneme que me emocione, pero es que el evangelio que no emociona no es evangelio, hermano. Esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y está haciendo con nuestra vida. Dice a Jesucristo el justo, y aquí hay un tema, con esto sí voy a terminar, y es, sabemos que es santo, sabemos que es perfecto y sabemos que hay una separación con respecto al hombre que es hecha por el pecado. Entonces, esta última parte es la que resuelve también esa situación. Mire lo que dice, hablando de Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense qué maravilloso esto, hermano. Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, en ese tribunal, en ese lugar, viene el Señor, y cuando llegamos ahí, sí, Padre, yo pequé. Él interviene y dice, sí, pero yo pagué por ese pecado en la cruz del Calvario. Aquí está mi sangre que es suficiente para limpiarnos, y entonces ya el Padre nos ve en la teología posicional que explicábamos, donde ya nos ve perfectos en el amado. Miren qué belleza esto. Y en la vida volvemos al mundo otra vez, al carro, al tráfico, a tantas cosas de la vida, y sabemos que el hombre viejo solo anda buscando oportunidades para hacer lo que no debe, pero sabemos también que hay otro que lo controla y hay otro que es la autoridad que hemos tenido. Con esto termino esta mañana, hermano. No permitamos el juzgarnos, no vale la pena. Lo que hacemos es ofender a Dios y perdemos la perspectiva y la visión de la misericordia que Dios ha puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es derramado. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú
Eres ese Dios maravilloso que nos llamó de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Tú que nos engendraste el Espíritu y nos hiciste nacer de nuevo, tú, Señor, también has provisto para esa naturaleza vieja que aún tenemos en nuestro corazón muchas veces y que aflora y nos lleva, Señor, cautivos, como decía Pablo. Pero, Señor, también entendemos y aceptamos la responsabilidad de, Señor, siempre crecer en el Espíritu y darle lugar a ese hombre espiritual, de manera que te agrademos en todo en nuestro caminar. Señor, yo te doy gracias esta mañana por cada uno de mis hermanos de Casa Josué. Gracias por el privilegio de estar nuevamente con ellos. Y gracias, Señor, por mis hermanos Pulido y por todos los siervos que te sirven en ese ministerio. Te bendigo y te glorifico, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi amado.